El plan era traer a la policía a una trampa usando el transmisor que Guayo le había dado en el caso de que se separaran en el bosque. Henry la había encontrado durante el viaje después de capturarla y encerrarla en una casa desconocida. No hay necesidad de desesperarse, princesa. Al final Guayo te encontró y ahora va a caer en la trampa. Grace sonrió fríamente al ver que todo iba según su plan. La princesa estaba acorralada, sin poder ni salida. Grace estaba segura de que la tonta policía ya estaba caminando hacia la trampa, guiada por el amor. Una patética historia de amor entre una princesa real y un simple guardia que iba a sacrificar su vida para proteger a la persona que ama. Bueno, Grace garantizaría un final infeliz y lleno de sufrimiento. Elena vigila a la princesa. ¿Y tú a dónde vas, Grace? Henry y yo prepararemos la recepción para nuestra invitada Guayo. Elena observó cómo la situación salía completamente de control, pero ella estaba en el mismo bando que Grace. Ahora era considerada una rebelde buscada tanto por Madeline como por Tailandia. Incluso si hubieran logrado eliminar a la verdadera princesa, al final Elena nunca podría asumir el trono como una impostora. Pero no lo olvides, si intentas traicionarme o ir por tu cuenta, me la vas a pagar. Pi, Guayo, ¿estás segura que estás bien? Sí, estoy bien. Guayo le respondió a su prima menor, quien se mostraba preocupada durante todo el viaje. Sabía que sola no podía escapar del hospital donde los oficiales de policía de su padre estaban esperando para garantizar su seguridad. Por ello pidió ayuda a sus primas para escapar y participar en el rescate de la princesa. Guayo, el cartel lleva un rato pegado en el mismo sitio, no se ha movido durante mucho tiempo. Guayo revisa los alrededores para ver si hay un camino accesible. Parece que la señal viene del medio del bosque. ¿No es arriesgado? Podría ser una trampa. Apo expresó su preocupación mientras conducía. Después de ayudar a Guayo a escapar del hospital sin ser vista por Watik, siguieron el seguimiento de la señal de dispositivo que Guayo le había dado a la princesa para que usara en todo momento. Sin embargo, no podían actuar impulsivamente, necesitaban un plan sólido. Por eso ninguna de las primas dejó que la policía angustiada se arriesgara sola. Si algo ocurriera, todas estarían juntas y serían responsables. Es probable que Guatilla supiera de la fuga de su hija, pero Guayo no ocultó esto porque quisiera actuar imprudentemente o sola, sino porque temía que los malvados usaran un contraataque como lo habían hecho antes. Estoy segura de que quieren atraerte para utilizarte o usar a la princesa como moneda de cambio. Estoy de acuerdo con Apo. Si la señal fue apagada al inicio, significa que los malvados sabían de su existencia, pero después de solo una noche lo volvieron a encender a propósito. Esto no es una buena señal para nosotras. Prometo que seré cuidadosa y racional, pero aunque sé que podría ser una trampa, no puedo quedarme con los brazos cruzados y dejar que la princesa esté en peligro. ¿De qué sirve mi vida si no puedo proteger a la que amo? Por fin admitiste que la amas, ¿cierto? Guayo miró a Fai, quien sonrió a pesar de la tensión de la situación. Luego se giró para evaluar la reacción de las demás primas, quienes escuchaban esta confesión por primera vez. A diferencia de Apo, que ya lo sabía, ninguna de ellas parecía sorprendida, quizás porque ya creían que este era el primer amor verdadero de Guayo. Lo sé, Apo, la princesa es importante para mí y por eso estoy dispuesta a correr el riesgo. No sé pelear, pero puedes confiar en mí para conducir. En cuanto a mí, te cubriré, Guayo. La policía mira a sus primas con gratitud por su ayuda y el amor incondicional que se tenían, incluso en los momentos más difíciles. Agradeció a todas por tomar el riesgo con ella en esa misión. Guayo protegería a su familia, no dejaría que nadie más se sacrificara y no volvería a perder a nadie a mano de los malvados. Hay noticias, los agentes ya encontraron a Guayo. Guayo escapó del hospital con la ayuda de mi sobrina, Su Majestad. ¿Realmente podemos esperar que Guayo pueda rescatar a mi hermana de una manera segura?
Preguntó Karel con voz llena de preocupación. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.